¿Qué gente? ¿Cómo están? Bueno, el día chicos volvemos con Hitman 1 en realidad, ¿no? Estamos en eso. En el último episodio estaba viendo posibilidades como para entrar y ya más o menos tengo observado lo que quiero hacer, así que lo voy a hacer, ¿no? Eh, pero como dije, ya, o sea, estaba viendo todo, o sea, comenté que estaba viendo el tema de la temperatura y todo el tema. Así que al final lo que voy a hacer, bueno, lo que hice en realidad fue el Underbolt. Que, bueno, vean videos, porque en realidad es bien, no es peligroso, pero puede ser peligroso. Así que hay que tener cuidado con eso. Pero, pero funciona, o sea, si lo haces bien, funciona. Realmente el rendimiento que tienes es mucho mejor. Ahora igual me quiero comprar un coolant, un refrigerante, ¿no? Ya tengo 6 ventiladores y eso que es harto, pero creo que un coolant, digamos, me va a venir mejor. Pero AMD tiene ese problema, yo creo que es uno de los problemas que tiene AMD, es que la temperatura a veces llega a un punto... Llega a un punto de que uno no sabe realmente por qué llega a ese punto, la verdad. According to the schedule, the exterminator plans to inspect the Emperor's suite. On his request, the hotel manager will clear out the recording studio and bring everyone into the atrium for the duration of the inspection. I suggest you locate the exterminator, 47. He appears to be fumigating on the ground floor. Entonces podría seguir eso y no hay problema. Aquí no me ha visto, así que no... Todo bien. Está limpiando, igual me podría ver y me podría cagar, ¿no? Entonces probablemente debería guardar nuevamente aquí, porque ya estoy adentro y da lo mismo. Hay una cámara ahí, como pueden verla. This compound, it's not lethal for humans. I mean, okay, yeah, sure, it knocked you out for a bit. Yeah, give you a headache, probably. Ahora, hay un punto ciego. Pero no queremos eso, o sea... Sorry, pero hay que cargar la partida. No queremos que nos vea la cámara porque acuérdense que perdemos puntos. Aunque a mí no me importan tanto los puntos, pero bueno, ahora bien. No queremos que nos vea. Esperemos un segundo. Ya, bueno, veamos. O sea, esta cámara definitivamente me va a molestar. Ahora, podría intentar... No! Help! Somebody help me! Maybe it's time to wake up. Solo estoy probando, yo sé que probablemente... Walking around with a weapon. All right, can you tell me who we could be looking for? Thank you. I'll take a look. No, ya me persiguen. Da lo mismo, puedo pasar por al lado de ellos, la verdad, y no pasa nada, todo está bien. Lo bueno es que o sea, lo bueno de esto es que se demora poco. Ahora, tengo un guardia justamente ahí, ¿no? Entonces... Y tengo otra cámara allá. Ahora, digamos que si no... A ver, no. Voy a esperar a ver qué pasa. Es que si no quedo al otro no tiene sentido. Por ahora. Ahora, este weón se va a quedar aquí. Probablemente me gustaría... El problema de esto es que ese de ahí me está viendo. Y... En este caso la máquina no importa tanto. La verdad. Bueno, veamos qué pasa. Concentration's good. No tengo nada. Let's give it another hour to be on the safe side.
Waiter, what are today's specials? What a rude servant. Entonces lo que voy a hacer es... Ah, lo está siguiendo a todos lados. Ok. Eso podría ser una mejor idea, yo creo. Tal vez. Ahora, si tuviera algo que pudiera tirar, sería genial, la verdad. Porque probablemente este sea el momento adecuado como para poder... Jeez. Whoa! What the hell are you doing? Stop strangling. ¿Me vieron o no? Entonces... Yo creo que no me llegaron a ver, honestamente. Creo que no. Así que deberíamos estar bien. Veamos, entre comillas, yo creo que no me vieron, así que voy a guardar la partida, ¿no? Voy a tratar obviamente de evitar la cámara a toda costa. What do you expect? They're musicians. They're grown men. It's tradition. Bands trash hotel rooms and leave. Ahora, él me podría ver. Raticida, man. Hey, who the hell are you? Yeah, maybe an 84. Okay, you know what? I would stop right there if I was you. Vegetarian. Monogamous. Veamos qué pasa, porque... Me está buscando, así que esperen un segundo. A ver. Obviamente queremos que nos deje buscar, porque si no, no sacamos nada. Nice. And we know this place is buckwheat. Ew, I hate insects. Sí, yo también los odio, hermano, pero trabajo es trabajo. ¿Dónde está ese lugar? Está al otro lado, pero me estaba buscando el otro. Veo que con este traje, por ejemplo, no me molestan, o sea, no me dicen absolutamente nada. Y todo bien, así que vamos a ver qué onda. Porque pareciese que está... Puta madre, me vio la cámara, hermano. Sé que es una estupidez, pero para mí, a mí sí me importa. Así que voy a cargar de nuevo y voy a tratar de robar eso rapidísimo y irme hacia el otro lado. Entonces, vamos a tratar de hacer esto rápido. What do you expect? No quiero que me vea ya, porque obviamente no quiero que me vea. Tradition. Bands trash hotel rooms and leave money in the ashtray. It's what they do. Ahora que ya lo hice, voy a guardar nuevamente, porque Well, ya no me vio ni you're no siquiera, quitter. You no gotta hizo figure nada. that. Look, I can fix it. I'm homing in on the problem. I just gotta... Damn it. You. I suppose... Back off. You. I suppose you wish to inspect the penthouse. Very well, I'll make the call. But I'm warning you, no... ¿Qué think you're pasa? coming on a little strong. Please move away. No entiendo, hermano. Háblame. You. I suppose you wish to inspect the penthouse. Very well, I'll make the call. But I'm warning you, no slip-ups. Especially not with young Master Cross on his way down. If any of those toxins get into the ventilation system, you could gas the whole atrium. Understood, ma'am. O sea, deme un segundo. Va.
que echarme para Yes, atrás. hello, this Porque is the no... manager. I am so sorry to disturb. Oh, indeed, yes, the pest exterminator. He needs to inspect the Emperor's suite now. Could I possibly ask you and your team to... Oh, excellent. Thank you. Please join us in the atrium for refreshments. I promise it won't take long. Okay, bye. Thank you. Espera que Jordan Cross se... They're vacating y the su suite. séquito Be llegue quick al about it. patio interior. Y su séquito, bueno. So, where was I? Ah, yes. I guess some people are just born with these sensibilities. Either you put them in art, or you end up in math. Or both. Aquí hay... Parece que hay que esperar, porque no... Dice, espera que Jordan Cross y su séquito llegue al patio interior. Que este es el patio interior, así que... Veamos. Supongo que deberían llegar aquí, ¿no? Ahí viene. Welcome, and thank you for choosing the HITMAN. Enjoy your stay. Awesome. You really run a smooth operation here. Very impressive. Ah, good to see you're settling in. Let me know if I can help, and a very Pero warm tiene welcome dos to seguridades, o sea... You, the service here is Pero ya hemos, o sea, ya hemos vivido con esto honestamente varias veces, así que tampoco es algo que me extrañe. Siempre tienen seguridad. O en realidad no sé si dos, no, tiene más. Wow. 1, 2, That 3, is Jordan 4, Cross, 5, revered 6. and Wow. reviled in equal measures. 6, viejo. 6 seguridades. Me estás hueviando. Young Mr. Cross, Mejor I es am envenenado. so sorry for this inconvenience. Oh my, you look more like your father with every passing year. Oh, Ms. Mukjai, you have no idea how that makes me feel. So how is your dear papa? This time of day, probably asleep in his coffin. Oh, yes. So do make yourselves comfortable. I promise. This Libera el gas. Good day to you, sir. Good thinking, 47. I dare say the possibilities are endless. Wow. Target down. Next up, Ken Morgan. Wow. Eso fue increíble. Ahora... Did what? I don't think this was anybody's fault. I think I just fell or something. Dice, no creo que esto sea culpa de alguien. Solo se cayeron o algo. Dice. Entonces voy a salir porque probablemente me va a identificar si estoy vestido así. Y probablemente voy a chequear en la historia porque... y ver qué onda, porque algo tiene que haber aquí que... Espérense un segundo, por favor. Ya, así no que mi esposa hasta que me habla, así que bueno. Hay que responder si no te pegan. Ah, you're nasty looking. Entonces yo creo que no lo han encontrado todavía muerto, siendo honesto con ustedes. Yo no creo que lo hayan encontrado muerto todavía. Ahora están recién revisando los cuerpos, digámoslo así. Ahora esto, por lo que veo, déjenme guardar, porque las cámaras todavía están ahí. Entonces esto realmente debe estar abajo, yo supongo, porque
Es lo que tiene que hacerse. Aquí hay varias personas, These multinationals like to branch out. Investment, prestige. They own a football team, I think. Besides, Que hice una nota de los agentes del hotel. Ocurrió lo impensable también. Era sonido de joven Cross estarán borrachos en el suite reina y que el servicio de limpieza terminó su trabajo. El señor Morgan intestino de clientura merecía queja que el vulnerable estado de su habitación cuando el servicio de limpieza may I hear it? Sounds across total records. No, I think just plain old paranoid. He's bought O this sea, island. de por sí el guardia no creo que se dé cuenta Copy tampoco. that. It's like impossible to dock. You have to get there by plane. And they say he's got more surveillance than like the freaking Vatican. Y ninguno de ellos puede realmente identificarme, así que dale a mí. I guess because he can. And he never leaves. I mean, he hasn't for a long Ahora time. voy a tener que esperar porque hay 4 personas acá adentro. And anyway, it's his son is the one occupying the Emperor's suite. The recording artist. The singer from the class is Thomas Cross's son. Wow, I didn't know that. My sister's a huge fan. I'll pop over there later for an autograph. Yeah, just don't get yourself shot. Security team, like father, like son. Am I right? Ahora pareciera que no han encontrado el cuerpo del tipo todavía porque habían muchos hueones noqueados con el gas. Return to the whole mother-in-law thing. Listen to this. The other day I caught her smoking in the bathroom. Yeah, like. Pero esta gente no se mueve My aquí, o wife says sea. just let it go. That she's just an old lady who can't remember the house rules. But I mean, I have asthma, you know. Ahora tiene que haber algo que pueda hacer. Aha. According to the hotel manager's memo, drunken members of Jordan Cross's sound crew broke into the Queen Suite last night and trashed the place. Housekeeping is fast at work, which is why Ken Morgan and his bodyguard are not yet settled in. Sounds promising. According to the manager, a member of staff is supposed to escort Morgan to his suite once the cleaning staff is done. That someone could be you, 47. I know how you love to grovel. Entonces, bueno, según una de las notas del gerente del hotel, varios miembros del equipo de sonido lloran entraron borrachos a la suite reina noche y le pusieron todo pata arriba. El servicio de limpieza está trabajando a destajo, por ese Ken Morgan y su guardaespaldas no se instala. Todavía, supongo. Suena prometedor. Según la gerente, alguien del personal debería acompañar a Morgan a su suite en cuanto acabe con la limpieza. Ese alguien podría ser tú, ¿ok? Entonces, definitivamente sé que es él al que tengo que noquear, obviamente, para no decir matar, porque no lo va a matar. Pero está un poco difícil aquí, porque bueno, siempre es difícil al comienzo, por lo menos. Cuando ya empiezas a entender un poco más la mecánica, honestamente, ya se hace un poco más simple, pero sí, al principio es un poco tedioso. Entonces voy a guardar de nuevo, porque no quiero tener que esperar de nuevo. Ahora, este tipo, o sea, tiene que moverse aquí definitivamente, porque este weón no sé qué mierda hace con el agua, pero parece que no le sale el agua. Entonces está ahí que jode la vida con el agua. Entonces cualquiera de ellos nos va a ver si hacemos esto, eso está claro. Cualquiera. Y estos no dejan de hablar, o sea, no están trabajando, o sea, están perdiendo el tiempo, honestamente. Entonces, Anyway, just a little bit upset by the whole thing, you know? ¿qué es la lavandería? Ahora se va ahí. Obviamente que no puedo actuar. Fíjense que todavía sigue la gente estando ahí.
y no sé qué hacer. Probablemente podría tratar de distraerlo con alguna moneda ya. Whoa. Thank you. You've done your duty. Now, please step back. Let me do mine. Yes, no, I will not be a problem. Stay here, I'm here. Yes, sir. Yes, sir. No. Thumbs up. Obviamente puedo intentar hacer esto. Tiene un arma, así que lo importante sería... Ahora, no me quiero disfrazar de guardaespaldas o lo que fuese, porque... de guardia, digamos, no de guardaespaldas, porque realmente me van a reconocer, yo creo que si lo hago. Entonces prefiero no hacerlo. Ahora, podría tirar una moneda aquí y ver qué pasa. What do you think that noise was? You should go see. Yeah, okay. Yeah. El problema que tengo es que solo caben 2 personas aquí. Ahora igual tengo más espacio allá. What I'm saying is that I'm trying. Really trying. Oh, man. Look over there. Sure thing. Entonces va a quedar este y ahí voy a poder atacar y poder arrastrar al otro. Voy a guardar aquí. Yes, you are the... Siempre guardo por si acaso. O sea, no siempre, pero a veces no guardo, la verdad. A veces guardo, a veces no guardo. Entonces, primero voy a ocultar todo esto porque gracias a Dios nadie escuchó, digámoslo así. Y ya, o sea, alguien podría haber escuchado y podría haber quedado la cagada, digamos. Ahora, y también gracias a Dios hay otro mueble ahí, pero vieron que tuve que hacer tuve que tirar la moneda varias veces como para empezar a bajarme uno a uno, porque si no se hace muy difícil, la verdad. Veamos, entonces ya tengo esta ropa. El problema es que, claro, hay gente que me va a reconocer con esta ropa, definitivamente. Entonces, ahora debería guardar probablemente aquí y ver qué onda. Ya supongo que ya despertaron a todo el mundo, sí. Veamos. Mr. Morgan, sir. How's Steph? Yeah, you're okay. Mr. Morgan, sir. The Queen Suite really is ready for you now. Follow me, please. Oh, you brought a map this time. Very well. Lead the way. Who's the jittery guy over there? Looks like another one of those rock stars. That's Abel De Silva. He's only one of those awesome drummers on the New York indie scene. He was in Death and Taxes and Flat Earth. El tema es que lo están siguiendo, ¿no? Y está yendo el guardia con él. O sea, voy a tener que buscar alguna solución para eso. Great. Now they're not even letting guests inside. The lounge. Make sure there's plenty of coffee and tea ready. I mean, it's like they're taking over the place, room by room. As if they don't. Entonces, aquí ese baterista habitual del clan dejó el grupo de forma inesperada y Manuel recuerda en violencia de nueva baterista alternativa.
sea, mientras que no sea un alto rango del hotel, no se van a dar cuenta que soy yo, honestamente. Así que todo bien. Vamos, señor, por favor. Y obviamente la seguridad no se va a dar cuenta. La seguridad no es que se dé mucho, la verdad. A veces conviene disfrazarse de seguridad, a veces yo diría que no conviene. Todo depende. Pero igual viene el seguridad atrás. Here we are. I trust everything is to your liking. A definite improvement. Hardly the Burj Al Arab. Let's take a closer look. Ahora igual tengo veneno, o sea, definitivamente. El problema, como dije, igual lo siguen. Ah, see there? A smear. As expected. But take care of it, please. So sloppy. ¿Qué cosa quiere que me fije? No entendí. Podría envenenar esto también. ¿Qué quiere que me haga cargo? Inspeccionar. Well, if you're not going to clean, we might as well call it a day, shall we? Rest assured that I am going to brief Mr. Cross thoroughly on how his investment is being managed. Good day. Acércate a Morgan. Vamos a hablar con él. Que yo creo que me pidió que limpiara el suelo. Y no le hice caso. Entonces, veamos. Igual guardé, por eso es que guardo. Ahora debería haber guardado más arriba, honestamente. Voy a subir nomás y lo voy a esperar arriba. Supongo que puedo hacer eso. Keep your head up, working man. Podría limpiar esa mancha que él dejó. O sea, que está ahí, digamos. Porque él va a subir. Yo creo que va a subir, o sea, no creo que no suba, pero si no sube, bajo. Está subiendo, o sea. Y podría incluso envenenar esta weá rápidamente. Ya está envenenado el alcohol. Es cosa de que tome una copa y se acabó. Ahora, ¿qué pasó? Ni idea. ¿Por qué no vino? Ni idea. Mr. Morgan, sir. The Queen Suite really is ready. Stay vigilant, sir. Follow me, please. Oh, you brought a map this time. Very well. Lead the way. O sea, claro, lo dejé atrás. Ahora, ya le puse veneno a eso, así que ya limpié, así que todo bien. Debería de funcionar ahora. Where are the fresh flowers? You had one job. Tranquilo, viejo. Yo estoy atendiendo otro trabajo, no estoy viendo lo de las flores en esto. Es cosa de que le guste la habitación, se pueda quedar, digámoslo así, y ya. Si él llegara a tomar ese, digamos, ese veneno, o sea, esa copa de vino, lo que fuese, y ahí, bueno, cagaría, definitivamente. Pero creo que, como dije, me pidió que limpiese el suelo, porque él vio eso. Así que veamos.
Here we are. I trust everything is to your liking. Make sure A there's fresh definite coffee in the improvement. library, please. Hardly the Bourge à l'Arabe. Let's take a closer look. Entonces me dijo algo que limpiara, pero yo supongo que es esto. Que ya limpié. A definite improvement. ¿Ven? Sigámoslo porque... para ver. Ahora se nota que ese vino tiene algo raro, porque está de un color que no debería estar. Covered in dust. Entonces le va a limpiar todo lo que él me pida. Que le limpie. Ya no hay nada, así que no te puedes quejar. Excellently done, 47. Let's make Morgan feel right at home. Calcium stains. Why am I not surprised? You know what to do. Está limpio. Now, the scene of the crime. Ground zero. Let's take a closer look, shall we? Appears clean. Pleasant smell. Se fue el guardaespaldas. Así que... Both targets down. Now head towards an exit. Listo. Como siempre, trabajo bien hecho, así que nada que decir. Muy bien hecho. Y ahora me puedo ir tranquilo, o sea, no tengo problema con nadie. Library is a mess. Do something about it. Welcome. Déjeme bajar, porque allí debería bajar, honestamente. Ahora, lo importante es que nadie se dé cuenta de lo que está pasando realmente en este juego, por lo menos, porque eres como una espía ultra secretamente mejor que 007, porque 007, digamos, se deja ver. Doing okay? Good. En este caso no. Buscando, dice, pero eso no va a influir en nada. No me llegaron a ver. Ahora, la salida es bien hija de puta, porque igual te estás yendo al lado del guardia. Brilla con fuerza, dice. El 10% de los jugadores tiene este logro. Es poco. Así que nada, estamos bien. Punto de organización, cobertizo, jardín. La agencia puede instalar una variedad. Nada. Omitir.
Huir. Veamos. Una semana después. The body of billionaire media mogul Thomas Cross was discovered earlier this evening, slain by multiple gunshot wounds. Cross was scandalously kidnapped this morning at the funeral of his only son, acclaimed rock musician George Cross. A notorious recluse, Thomas Cross has not left private island in years, and authorities are now looking into a connection between the two deaths. This was no coincidence. Not by a long shot. Thomas Cross had billions in hidden offshore accounts, all stripped clean within hours of the kidnapping. Someone wanted the son dead to lure out the father. Someone smart enough to stay in the shadows while we did the wet work, and the Highmoors picked up the check. A shadow client. Ya, sorry si no hay que se me cayó el control y dije la cagada, pero bueno. Veamos de nuevo la cinemática esta y ver qué onda. The body of billionaire media mogul Thomas Cross was discovered earlier this evening, slain by multiple gunshot wounds. Cross was scandalously kidnapped this morning at the funeral of his only son, acclaimed rock musician George Cross. A notorious recluse, Thomas Cross has not left private island in years, and authorities are now looking into a connection between the two deaths. This was no coincidence. Not by a long shot. Thomas Cross had billions in hidden offshore accounts, all stripped clean within hours of the kidnapping. Someone wanted the son dead to lure out the father. Someone smart enough to stay in the shadows while we did the wet work, and the Highmoors picked up the check. A shadow client. Someone got rich. The contract was just. That was a sound problem. I know you don't care about politics, 47. But ICA is neutral, or it has been. Can't allow ourselves to be manipulated. Besides... It's happened before. Italy, Morocco, Paris. All our clients got their intel the same way. Anonymous tips from a hidden source. Each contract perfectly legit, yet part of a grander design. I don't see the pattern. Somebody does. The board has asked us to chase down this shadow client, and our analysts are closing in as we speak. I know that tone. Someone's playing a game, 47. The question is,
against whom? O sea, mataron a un multimillonario, digamos, y pareciera que nos están jugando un juego entre nosotros, pero no sabemos quién. Igual eso dio un poco vuelta a la torta con la historia, digamos, porque nosotros hemos estado constantemente saboteando todo, no sé si me entienden. Entonces es como raro, pero bueno. Good morning, 47. We have a lead on the Shadow client. ICA White Hats have traced the anonymous data received by our clients to one Olivia Hall, brilliant young hacktivist and suspect in a dozen cases of cyber vandalism. Using onion routing with state-of-the-art encryption, Hall went to a lot of trouble to stay untraceable. She is good, but we are better. Her digital trail has led us to a remote farm in Colorado, where satellite footage has revealed what appears to be the training camp for a private militia, led by an already registered target, Sean Rose, Australian environmental terrorist and explosives expert wanted for a series of public bombings. Rose was spotted near the scene of Thomas Cross's kidnapping, which makes him our prime suspect for the Shadow client. Spurred by Eric Soders, the ICA Board of Directors has asked us to infiltrate the farm and eliminate Sean Rose, along with 3 other prominent militia members. Ezra Berg, retired Mossad interrogator, Penelope Graves, former Interpol anti-terror analyst, and finally Maya Parvati, former assassin and gunrunner for the Tamil Tigers. I'll be honest with you, 47. I consider Eric Soda's reasoning hasty and ill-advised. Now, we cannot go against the wishes of the board, but we can conduct our own investigation. Whether a direct threat to the ICA or not, we need to know the Shadow client's true agenda. I will leave you to prepare. Entonces, esta es la primera vez que tenemos que matar a 4 personas. 1, 2, 3, 4. O sea, es la primera vez, siendo honesto con ustedes. No va a cambiar mi setup porque la verdad que está más que bien lo que tengo. He hablado que tal vez me gustaría siempre andar con con veneno, tal vez. Porque casi nunca, o sea, a lo que voy es que casi nunca. Esto es un sedante. Puede ser que sirva, puede ser. Casi nunca uso el cable, honestamente, para matar. O sea, para ahorcar a alguien. La verdad que no. Entonces voy a entrar así nomás, sí, da lo mismo. No influye en nada. Digamos, el cable este, se lo juro, no lo uso nunca. De todas las misiones que he hecho... Welcome to Colorado, 47. Nunca. The militia has taken up HQ at an old apricot farm and appear to be training for a series of coordinated strikes, ranging from cyber attacks to full-blown guerrilla warfare. The Shadow client appears to unite specialists and radicals from all over the map. Mercenaries and terrorists, hackers and spies joined by an unknown common cause. Satellite scans indicate that the command room is below ground inside an old tornado shelter. Only Rose appears to have access, however, so to get inside, you will need to get creative. This environment is hostile and highly alert, so tread carefully. Good luck, 47. Entonces, bueno, es súper hostil y es más difícil que los otros que hemos hecho, así que... me gusta siempre ver un poco las historias que se podrían ver aquí. Que probablemente yo quiero tomar una que esté afuera. Son muchos puntos, o sea, muchos. Y esto que hice, la audición. Veamos. Ahora, vuelvo a decir, hay mucha gente, o sea, y infiltrarme no va a ser fácil. No creo. Y no creo que en este episodio logre completar esta misión.
O sea, siempre me demoro un promedio de una hora y media a veces. Varía, pero ahí viene otro. Así que tampoco es que sea bueno. ¿Dónde está? So, as I was saying, the wife has been researching our family history on the internet. Guess what? She found out we're related to some of the leading crossing. O sea, voy a guardar para no tener que pasar por lo mismo. Por la presentación y eso. By the way, it's really amazing how many people, when you look deep enough into their ancestral history, are actually descendants of European nobility. Even around this table. You'd be surprised. You bet your ass you would. Blue blood is just a couple of clicks away. It's fascinating. Maybe I wasn't really paying attention. No le hizo caso, o sea, intentó hablar con él, pero el weón no fue buena onda, pero ni un poquito. Va a orinar. No, aquí no me conviene meterme con ninguno de los dos, probablemente esperar que el otro se vaya, noquear a ese y arrastrarlo lejos de ese lugar, o sea, que no lo encuentre, ¿me entienden? Probablemente guardar la partida así o así, para evitar que si yo cometo un error lo puedo solventar, digamos. Entonces no voy a optar, o sea, lo primero que voy a hacer es recoger el arma, ¿ya? Lo segundo que voy a hacer es arrastrarlo. ¿Por qué? Porque si dejo el arma ahí ya, bueno, en el tiempo que yo llevo jugando, no sé, debo llevar 11 horas más o menos. Pero igual vamos en el 1 recién. Y falta el 2, falta el 3, o sea, faltan por lo menos unas 20 horas de juego. Lo bueno que lo que me gusta de Hitman es que la historia es sumamente tranquila, o sea, como no es una historia que no puedes dejar atrás, o sea, la puedes dejar atrás un rato y volver después. Eso es lo que me gusta. Y por otro lado, es un juego que prácticamente está hecho como para... está hecho como para que puedas repetirlo cuantas veces tú quieras, la verdad. El problema es que aquí sí se van a dar cuenta, ¿ya? Cualquiera que me quiera buscar, cualquiera que me vea en este punto se va a dar cuenta que soy yo. Aquí no existe un camuflaje perfecto. Espero que no vean el cuerpo. Déjenme ver qué pasa si lo llegan a ver o no. So I've started practicing breathing underwater. If I train hard enough, I've heard that I'll develop gills after a while. A couple of years. Entonces hay harta patrulla, honestamente. Pero eso me va a ver. Podría atacarlo, honestamente, por atrás, arrastrarlo allá. Ahora igual tengo que deshacerme del arma, así que ojo con eso. Porque si dejo el arma, lo que va a pasar es que se van a dar cuenta. Entonces voy a sacar esta arma, la voy a botar acá, que no me conviene. Ahora igual a mí tampoco me sirve este disfraz, así que ahora mismo, o sea, no me estoy disfrazando de esto. O sea... no sé si me importa mucho llevar esa arma. Ahora podríamos guardar, porque ya tenemos 2 guardias menos. Como yo dije, me van a ver. O sea, no sé si todos, la verdad. Sí, todos me van a ver. Déjenme guardar un poco la partida, ¿no? Prefiero guardar. What? Hey, hold up! Hold, you're not. No. Por eso mejor es cargar.
O sea, mejor es guardar, ver qué vas a hacer y tomar una decisión. Porque fíjense que yo no me di cuenta, o sea... Y ese bueno está despierto, así que... Esto lo encuentro complejo porque... acá no tienes chance de... A ver, tomar un disfraz. Tal vez si te encargas de una persona importante, digámoslo así, puede que tengas un disfraz. Pero pasar por allá no creo. Entonces tal vez debería seguir avanzando, ¿no? El problema es que ahí también tengo 2 guardias, ¿no? Y no puedo subirme a la casa, que era lo que yo quería, pero bueno. Ahora veo que hay muchos guardias. Ahí me están viendo. Hey! You're a misery! What? No dead! Alpha team suppressive fire! Let it rip! Okay, got it. No alcancé a pasar. Está difícil esto. Esto me va a demorar probablemente un poco más, porque no es fácil. Okay. Christ's sakes. 0.5%, 0.8. Power off. El problema es que esa arma no me va a servir de nada. O sea, en este momento tengo la posibilidad de cruzar, pero hay que también pensar de que hay más guardias al otro lado. Damn. Yeah. Hey. O sea, a la vuelta, voy a cruzar. No me vio, así que... O sea, no sé si esta es la mejor decisión. Hay 2 personas ahí adentro. Entonces... son muchos. Déjenme salir de vista de esta gente. Entonces como que por aquí podría realmente guardar la partida. Y ver qué está pasando por acá.
So this test that Rose has planned seems kind of cruel, doesn't it? I mean, I'm no softy or anything, but it feels excessive to me. She's got it coming. And nobody can switch sides like Graves and just expect to be accepted. Tests are in order, man. Yeah, sure, I get that. But playing on her past with Interpol like that? I don't know, man. I just hope the technician knows how to act. She used to be the enemy. I don't have any sympathy for that. I'm sure he'll be fine. He's got the badge, right? Yeah, he showed it to me over by the tent. Rehearsed his lines, too. He's taking this pretty seriously. Should be in the clear. Hey. It'll be interesting to see if she takes the hook. And not to mention how far she'll go. You think she'll order us to be... Penelope Graves is still new to this outfit, and it looks like Rose is going to test her dedication to the cause. He's arranged for one of the communications technicians to act as an outside agent. The tech is supposed to show her an Interpol badge and escort her to the slurry pit, asking her to betray the militia. Might I suggest a last-minute recasting, 47? Entonces, esta es una buena opción. Una gente nueva va a ingresar y le van a hacer una prueba, digamos, de como de confianza o fidelidad. Así que podríamos ser nosotros. Ahora hay que ver dónde está. She does. I got a 45 cal with her initials on it. I hear you. Entonces, podría ser, como dije, pero... Ahora, estas hachas no se pueden guardar, ¿no? ¿Ah? Hey, what are you do? Ah! None of us! Target hit! That was the target hit! Entonces voy a tener que escuchar la conversación de nuevo porque... La cagué. Debería haber guardado, la verdad. Fue bien lo que hice y la cagué en último momento. So this test that Rose has planned seems kind of cruel, doesn't it? I mean, I'm no softy or anything, but it feels excessive to me. She's got it coming. And nobody could switch sides like Graves and just expect to be accepted. Tests are in order, man. Yeah, sure, I get that. But playing on her past with Interpol like that? I don't know, man. I just hope the technician knows how to act. She used to be the enemy. I don't have any sympathy for that. I'm sure he'll be fine. He's got the badge, right? Yeah, he showed it to me over by the tent. Rehearsed his lines, too. He's taking this pretty seriously. Should be in the clear. Hey. It'll be interesting to see if she takes the hook. Not to mention how far she'll... Penelope Graves is still new. Entonces... You think she'll order us to be... Voy a guardar y ya los veré en el siguiente episodio. Así que nada, suscríbanse, dejen like, comenten el video, compartan el canal y los veo prontamente.